100.3 Darién. Esto es Radio Ancón. Estás escuchando La Mañana Ancón. Son las 10:32 de la mañana. Aquí, ¿por qué Camilo se está riendo? Don Camilo se está riendo porque él creía que yo no era una buena estudiante. Él está muerto de la risa allá atrás de cámara porque él creía que yo no lo iba a lograr. Pero sí, lo logramos. Son las 10:32 de la mañana en La Mañana Ancón. Estamos con el Club de Emprendedores PMA. ¿Por qué te ríes? A través de los 92.1 para Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro, 92.3 FM Provincias Centrales, 100.3 FM en Darién, 102.7 en Colón, como si eso fuera poco, radioancon.com o a través de la aplicación Radio Ancon disponible para que usted la descargue y la tenga en su dispositivo móvil. No, yo necesito esa batería, señores. Yo todavía no me pidan tanto, por favor y gracias, porque Oiga, no. hasta Jonathan se sabe eso. O sea, no. Y yo no sé, a mí me sale aquí, ustedes saben que yo soy medio peleada con la tecnología, me sale que ya yo tengo a mis invitados, yo quiero escuchar a mis invitados de hoy, Roberto Sayavedra y Jonathan Pacheco. ¿Están por ahí? ¿Me escuchan? Aló, Muriel, sí, aquí estoy. Ahí está. Roberto Sayavedra. Nuestro querido invitado Roberto Sayavedra. Oye, Jonathan se pavió hoy. Yo no sé en dónde está Jonathan. Yo no sé, don Camilo, pero se nos pavió nuestro querido Jonathan. Por ahí en algún momento debe unirse, pero estamos con nuestro invitado. ¿Se acuerdan que les comentaba al principio del programa que íbamos a hablar un poco sobre la importancia de nosotros como emprendedores y saber ciertas leyes para ayudar a Panamá a salir de las listas grises del Gafi? Bueno, está con nosotros nuestro experto Roberto Sayavedra. Muy buenos días, Roberto, ¿cómo te ha ido? Muy buenos días, Muriel. Gracias por la invitación. Y bueno, aquí listo para conversar y cualquier pregunta que tenga. Ya que la verdad, este tema de las listas grises y Gafi es un tema bastante importante y relevante para el país, para nuestro futuro, porque esto es algo que nos afecta a todos, ¿no? Como país nos afecta internacionalmente y sobre todo que Panamá está en una posición estratégica donde nosotros dependemos mucho de todo lo que es la inversión extranjera. Entonces son cosas que afectan, ¿no? Roberto, nosotros aquí como emprendedores, ayer estábamos hablando tú y yo tras cámaras, como quien dice, sobre ciertas profesiones que deben estar muy anuentes con todo este tema de las listas grises. ¿Qué te parece si nos comentas primero un poco en qué consiste esto de las listas grises y cuáles son los profesionales, carreras o emprendimientos que deben estar muy anuentes a las nuevas leyes que rijan todo este tema del lavado de dineros y demás? Sí, bueno, empezando por el tema de lo que me dices de las listas grises. Esto es un tema que tiene que ver con lo que es el GAP. El GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Es un grupo internacional que consta de varios países. A nosotros nos regula lo que es el GAFILAT, que es la parte de Latinoamérica, Centroamérica y Caribe, donde se hacen evaluaciones del país y ven según su marco de su régimen de prevención de blanqueo de capitales, si cumplen con el principio, la parte técnica, con las 40 recomendaciones y si cumplen con 11 objetivos principales que se dicen objetivos inmediatos, que son principios, vamos a decir, de la implementación y que te llevan a los resultados inmediatos que tú necesitas, en saber que estás a favor del combate de la lucha. Entonces, en las últimas evaluaciones que han hecho en Panamá, aunque Panamá, hay que decirlo, ha hecho muchos avances, empezando cuando entramos en el 2014, que nos pusieron en la lista, se cambia, que fue una de las partes principales, se cambia el mismo régimen cuando la ley que teníamos, que era una ley del 2000, que era la ley 41 y la ley 42 de prevención de los capitales, cambia a lo que fue la conocida ley 23 del 2015. Y ahí es donde, bueno, entre los diferentes cambios que existían, entre los objetivos inmediatos y entre las recomendaciones, uno de los avances que se han hecho es que se ven que existen sectores que son más vulnerables
al uso ilegítimo de sus servicios, o vulnerables en lo que es el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que se había visto por diferentes evaluaciones. Entonces, esto es lo que se le ha denominado como, vamos a decir, lo que se conoce aquí en la ley como los sujetos obligados no financieros, que estos sujetos obligados entran a una regulación dentro del régimen de prevención donde tienen que seguir ciertos lineamientos de conocer a su cliente, de conocer las actividades, de tener registros y tener ciertos controles dentro de su operación para asegurarse de que no hay personas que están utilizando sus servicios para una forma indebida, para ocultar fondos en diferentes industrias que son muy vulnerables, como tú sabes. Vamos dándote un ejemplo, el sector de Zona Libre de Colón, que siempre se ha escuchado, el tema de las transacciones en efectivos que se hacían, las compras, importación, exportación, temas de construcción, temas de lo que es bienes raíces, compras y la compra y venta de activos que se pueden liquidar rápidamente. Se pueden utilizar, recibir efectivo, recibir fondos de dinero de terceros que no se saben de dónde viene la procedencia, que ellos consiguen un activo, lo venden, entonces ya tienen un sustento de ese fondo. Entonces, hay diferentes industrias que se han visto, entonces ahí es donde entran lo que son los sujetos obligados, y dentro de la ley 23, y bueno, y después cuando se crea, la ley 23 crea lo que es la intendencia de los sujetos no financieros, y después se crea una ley donde se sube el nivel a una superintendencia de sujetos no financieros, y se establece bien entonces que las empresas de Zona Libre de Colón, las empresas que están en zonas francas, los casinos, las promotoras, los agentes inmobiliarios, corredores de bienes raíces, las contratistas, subcontratistas, las empresas dedicadas a los transportes de valores, casas de empeños, por ejemplo, las empresas que comercializan metales preciosos, piedras preciosas, son ese tipo de empresas, son las empresas que son más vulnerables y que tienen que cumplir con ese régimen de cumplimiento. Y están los otros que son los contadores y los abogados. Ellos también tienen que cumplir, y sobre todo cuando cumplen funciones de agente residente. Los abogados en la incorporación de sociedades y cuando están involucrados en transacción a favor de terceros, como compra-venta de inmuebles, administración de dinero, administración de cuentas bancarias, etc. Entonces, estos son los sujetos que tú me dices que son los sujetos que tienen que tener ese cumplimiento y que ahora mismo creo que es el punto más importante que existe en Panamá, en el sentido de que es lo que nos están pidiendo mayor control las entidades internacionales para poder salir de este listado. Por eso es que yo creo que bien lo mencionaste cuando empiezas, ¿no? De que para todos poder salir de esta lista, esto es un sector muy importante que tiene que cumplir. Creo que el problema principal de repente con todo, y que yo sé que se ha hecho un excelente trabajo por parte del gobierno, la unidad de análisis financiero, la superintendencia de sujetos no financieros ha estado dando charlas y comunicando. Hay todavía personas, porque hay un volumen muy grande, que de repente no entienden el cumplimiento. Yo he conversado con muchas personas, de repente, y emprendedores, personas que están empezando su negocio, y dicen, yo no tengo una inversión para de repente contratar un oficial de cumplimiento o para comprar sistemas, etcétera. Entonces, la verdad que no es tan necesario esto. Una de las cosas principales que hay que entender es que todo depende de tus servicios y tus riesgos. Si tú eres un abogado, que tú eres una sola persona, no es que tú tienes que contratar un oficial de cumplimiento. Tú mismo eres el que tienes que llevar el control, y llevar tus registros, llevar tus formularios, de tener la información que te pide la ley, de saber quién es el beneficiario final, de saber quién es la persona con la que tú estás haciendo el negocio, y tienes que tener la responsabilidad de registrarte, porque es muy importante que tienes que contactar a la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Puedes meterte al website de ellos y ver toda la información que necesitas presentarles a ellos para presentar tu negocio, igual con la unidad de análisis financiero. Todo eso lo puedes hacer online. Roberto, una pregunta. Teniendo en cuenta esto, este formulario y demás que yo debo llenar, me gustaría saber ¿cuáles son aquellas profesiones o emprendimientos que yo debo registrar? O sea, que yo tengo que estar muy segura de que tengo que llenar este formulario y debo hacer esta, como quien dice, declaración para poder estar, como lo decía al principio del programa, de manera legal,
con todo este tema y apoyar también a esta lucha, porque esto es una lucha que tiene Panamá para salir de las listas grises, sobre todo la del Gafi. Mira, es importante lo que dijiste, legal, porque esto es una ley que está desde el 2015. Pero esto no es que es algo retroactivo, no hay que, las personas no tienen que preocuparse de que es que yo nunca me registrara, no me voy a registrar porque después me van a multar. No, la idea es que lo que se está buscando es que la mayoría de la gente se registre. Y los negocios, bueno, te había mencionado, si tú tienes una empresa en zona libre, tienes una clave, o estás en una zona franca del Barú, y cualquiera de las zonas francas que están establecidas, tú tienes que entonces acercarte y ver y hacer tu registro que estás en una de estas zonas. Si estás en tipo de monederos, juegos de casino, con la licencia tipo A, B, C, eres una persona que tiene que registrarte. Si tienes una licencia de corredor, si estás en la actividad de compra y venta de inmuebles, tienes que tener esos registros. Igual si eres una constructora o un subcontratista, tienes que también tener esos registros. Una promotora que en desarrollos de edificios, tienes que cumplir con esta ley. Distribuidores de autos, y autos nuevos, autos usados. Comercializadoras, joyeros, comercializadores de piedras preciosas, de metales preciosos, en todos sus diferentes aspectos. Entonces, todos estos tipos, y creo que lo más importante, donde hay un enfoque, porque el mayor enfoque tiene Gafi, que creo que de repente lo has visto, es el tema de las personas jurídicas panameñas y el uso indebido de las personas jurídicas panameñas por extranjeros en negocios internacionales. Y que es importante, si tú principalmente tienes el servicio de agente residente, tienes sociedades o quieres registrar sociedades, inscríbete, o sea, cumple con esta ley, ten tus registros, porque lo percibido internacionalmente o percibido de repente en un análisis de riesgo que hay nacional, las tres industrias de mayor riesgo que existen son el agente residente, los abogados, las constructoras y sectores de bienes raíces y el sector de zona libre. Entonces, principalmente, todos tienen que registrarse porque es parte de la ley, pero sí deberían de registrarse y acercarse y tomar sus cursos. Y como te digo, no es cuestión de que tengo que comprar un software o que tengo que hacer como hace un banco, un oficial de cumplimiento. Es solo registrarse, educarse, saber lo que tienes que hacer. Inclusive la Superintendencia de Servicios Financieros, entre sus resoluciones y entre todo, han sacado las guías de cumplimiento, han sacado formularios para que tengan el modelo de formularios donde nada más tienes que poner el logo para saber la información que tienes que pedir y eso. Entonces, es muy importante también aclarar que esto es algo reciente, que el día de ayer se aprobó una ley nueva, que es la ley 254, que da mayor responsabilidad. Ahora estos sujetos no financieros también tienen que dar un seguimiento de los negocios, de sus clientes. Por ejemplo, un vendedor de autos, sabes que una persona que te va a comprar un auto es solo una transacción de una sola vez. Pero si de repente tú tienes un negocio con una persona que te compra constantemente flota de autos, tú tienes que saber el perfil transaccional de esa persona y cómo esa persona te compra esa flota de autos y que de repente no cambie esa conducta. Si eres en zona libre, por ejemplo, zona libre es un negocio más que nada de línea de crédito, es un negocio de transacciones recurrentes. Ahí tú tienes que entender cómo ese cliente te compra. Si tienes un cliente que te compra normalmente producto X y Y a cierto monto y de repente él te cambia a comprarte el doble de ese producto, digo, gracias a Dios que te estás comprando más, ¿no? Pero solo tienes que ver, hey, abriste una sucursal nueva, preguntar, actualizar y entender el por qué te estás comprando o por qué te cambió y compra otros productos diferentes. Y de repente compraba ropa, de repente comenzó a comprar licor. ¿Por qué? Roberto, y una pregunta, ¿hay algún tipo de sanción o multa, valga la aclaración, en caso tal de que no se presente o que encuentren o reporten, porque me imagino también que hay un sistema de reporte de este tipo de situaciones, a aquellas personas que no cumplan con esta ley? Es una pregunta importante que quería dejar, porque no quiero que la gente se asuste. Uno de los temas principales es que el cambio de esta ley sube el límite de la multa porque era una de las exigencias.
Las multas por incumplimientos al régimen de prevención de blanqueo de capitales van desde $5.000 hasta $5 millones. Entonces, no es que tú tienes una empresa en zona libre que vende $500.000 y te van a poner una multa de $5 millones, o sea, porque no te registraste a tiempo. O sea, todo eso viene dependiendo del daño, viene dependiendo de la recurrencia, viene dependiendo de varios temas, ¿no? Del dolo que hiciste, de si los insumos ilícitos que recabaste, o sea, etcétera. Viene también una ley que es de extinción de dominio, que es una vez ya se ejecuta el caso, después de la investigación del caso se resulte de que te traspasan todos tus activos ya para el gobierno para reutilizarse. Entonces, en todo lo que es los procesos de investigación, o financiar estos procesos de investigación. Entonces, esas son recomendaciones que se tienen, pero el tema de las multas, hay mucha gente que se asusta y dice, yo, porque de repente por un tema administrativo me pongo una multa y me quiebran, o sea, mejor me salgo del negocio. Nada, no es así. Esto depende de la gravedad del asunto. Y como saben, ustedes han visto casos millonarios de temas de lavado de dinero, donde sí son necesarias ese tipo de multas. Entonces, aquí el tema, lo principal es que, o sea, si estás dentro de una de estas industrias, la verdad es que es relativamente fácil. Solo meterte a la página web de la Superintendencia de Temas Financieros, a la página web de la UAF, ahí están hasta los contactos, llenar el formulario extracito, llenar el formulario que te piden nada más la información de tu empresa, quién será el enlace. Lo mismo en el ATSO, que es donde tú registras tu información en la UAF, y ellos te comienzan a enviar información. Creo que un poco el tema que puede ser un poco más complicado es que ellos te van enviando clientes donde supuestamente tú tienes que revisar esos clientes esos nombres contra tu base de datos de clientes y saber que tú no tienes un cliente que está entre una lista de las Naciones Unidas, una lista de OFAC, si se acuerdan lo que es OFAC, que es un listado de la tesorería, y si no tiene, y un tema muy importante es entender que si alguno de sus clientes son personas expuestas políticamente, porque son de estos temas de corrupción, que son temas, y a esas personas les tienes que dar un mayor seguimiento, una mayor debida diligencia, entender de dónde provienen sus fondos. Entonces, estos son temas de cumplimiento, una debida diligencia ampliada, y son los temas que tienen que tener estos mecanismos internos. Entonces, vuelvo y repito, si eres una empresa que genera una capacidad de venta grande y tienes una cantidad de clientes importantes, de repente ahí sí tienes que meterle un poco más de inversión. Pero si tienes una cartera de clientes muy poco, sí es algo que puedes manejar manualmente. Todo depende del riesgo. Eso es algo que también tiene la ley nueva. La ley nueva te dice que tú tienes que hacer anualmente un análisis de tus riesgos, según tus productos, tu cantidad de clientes, de dónde provienen y tus servicios. Tienes que ver qué riesgos tú mantienes y cómo los mitigas. Entonces, todo es a base de esos riesgos. No te van a exigir a un abogado que es una sola persona, que no trabaja en una firma, que es independiente, que tenga todo eso. Él puede manejar manualmente todos sus clientes, solo tener sus formularios y sus expedientes bien puestos para cuando alguien se los pida. Otro tema de los abogados con esta nueva ley es que ahora, si tú eres agente residente, tú vas a tener que, tus clientes te van a tener que entregar sus estados financieros al 31 de abril, sus estados financieros del año anterior, y tú vas a tener que entregar a la DGI un listado, creo a julio de ese año, un listado de las sociedades que tú mantienes, los RUFs, y cierta información para que la DGI sepa cuáles son los clientes que tú manejas, y en el caso de una investigación internacional donde se requiera eso, saber que tú tienes, es decir, que tú puedes conseguir la información financiera y los soportes de esa persona, de esa sociedad, y que tengas la información de debida diligencia, ¿no? Solamente en casos criminales, ¿no? Como te lo permite la ley. No es que van a estar repartiendo esa información. Siempre la confidencialidad en Panamá se ha mantenido. Entonces, sí es importante que todos se lean la nueva ley 254 para que tengan entendimiento de sus nuevas obligaciones. Y bueno, y cualquier pregunta que tengan, siempre van a tener las páginas web de la superintendencia, van a tener la página de la UAF, y es importante que todos cooperemos porque el volumen solamente de abogados que hay en Panamá, el volumen de claves de zona libre
licencias, de corredores. Es muy difícil tener un control de que todos estén, todos hayan pedido sus permisos, todos estén registrados en la superintendencia y todos estén registrados en la UAF. Así que yo creo que también como nosotros como panameños tenemos que poner un poco nuestra parte, porque si nosotros no salimos de esta lista, si nosotros, es más, nos ponen en la lista negra porque no hemos podido salir de la lista, eso significa que nosotros como país podemos perder el grado de inversión. Eso significa que nuestra deuda pública se encarece. Eso significa que las tasas de financiamiento suben. Nuestros propios préstamos de casa, nuestros propios préstamos comerciales, todos suben. Así que si estamos ahora mismo saliendo de una recesión económica por la pandemia, imagínense sin grado de inversión, imagínense y con un problema reputacional que perdemos la deuda, perdemos inversión extranjera, que es uno de los temas principales en Panamá, que es nuestra posición nos pone en una manera donde nosotros hemos tenido mucha inversión extranjera por nuestros años, que es lo que nos mantiene arriba. Entonces, como panameños tenemos que poner nuestra parte también, no dejarlo todo a que las superintendencias, a que los reguladores nos busquen, sino que registrarnos y tratar de buscar ese mayor control. Roberto Sayavedra, experto en todos los temas de Gafi, blanqueo de capitales. Roberto, un último mensaje, ya lo diste muy resumido, pero un mensaje para todos aquellos emprendedores que nos están escuchando y una invitación a que investiguen un poco más la ley y en dónde podemos conseguirte en caso tal de que necesitemos asesorías en estos temas. Sí, miren, principalmente, como les mencioné, los reguladores siempre han estado para contestar cualquier pregunta. Pueden meterse al website, nomás en Google, buscan Superintendencia de Sujetos No Financieros o buscan la Unidad de Análisis Financiero, donde ellos tienen sus call centers para de repente responder cualquier pregunta, tienen inclusive sitios donde tienen preguntas frecuentes y van a saber cómo registrarse en las plataformas, todos los cumplimientos que van a tener que hacer. Y sobre todo, entonces, como les digo, no es algo tan difícil, es solo registrarse dentro de esto y cumplir con ciertos temas, si son reportes de efectivos, si seguir el cumplimiento de tener los registros de sus clientes, ver si existe algún cambio, que es otro tema, que es los reportes de transacciones sospechosas, si existen. Entonces, al final del día es básicamente cumplir con todo esto. Si están dentro de una de estas industrias que mencionamos, revisen la ley, como digo, la nueva ley 254, los cambios que se tienen. Pueden leerse la ley 23 también de 2015, los que están dentro de esta industria para que entiendan un poco mejor. Y bueno, pueden Roberto Sayavedra, buscarme también, yo estoy en Google. Mi número es 6480-2886, o me pueden buscar por la página web de cia-partners.com. Que ahí nosotros estamos para asesorar cualquier ayuda que necesiten. Muchísimas gracias, Roberto Sayavedra, nuestro segundo invitado del Club de Emprendedores. Roberto, cuando hayan más actualizaciones, eres completamente bienvenido aquí al Club de Emprendedores PMA. Muchísimas gracias por acompañarnos este viernes 12 de noviembre. Un fuerte a ti. Y bueno, señores, eso fue todo en el Club de Emprendedores PMA.